Comenzamos la clase de hoy con el asunto de las formas de vencimiento de los títulos valores. Formas de vencimiento de los títulos valores. Habíamos señalado la clase anterior, mis queridos hijos, habíamos señalado en la clase anterior que hay 6 formas de vencimiento. Que aunque las formas de vencimiento no están descritas como un elemento esencial, porque es decir, sin ellas no es que no existe el título, las formas de vencimiento son las que nos van a permitir a nosotros que el título sea exigible, es decir, que el título valor produzca o sea eficaz. Entonces, las formas de vencimiento que nos arroja o que nos trae el Código de Comercio para los títulos valores, vimos que habían 6 formas de vencerse. Y arrancamos con la primera forma, que es a la vista. Y hablábamos de, fue la primera que señalamos, formas de vencimiento a la vista. Esta forma de vencimiento, mis queridos señores, vamos a mirar unos artículos y vamos a analizarla y a decir algunas cosas puntuales de esta forma de vencimiento. Ya saben que las formas de vencimiento están en el artículo 673 del Código de Comercio. Ahí podemos apreciar y tener las formas de vencimiento y arrancamos nosotros con el vencimiento a la vista. ¿Qué quiere decir? Que una letra, un cheque, un pagaré, sea con vencimiento a la vista. Esa sería la primera, situación con respecto a las letras de cambio a la vista. Entonces, o al título valor que sea a la vista. Para eso vamos a mirar el artículo 692 del Código de Comercio. Por favor, algunos que se sirvan leerlo y vamos a hacer algunos elementos puntuales de esto. Por favor. Señores. 600 ¿qué, profe? 92. Presentación para el pago de la letra a la vista. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga la fecha del título. Cualquiera de los dos obligados podrá reducir ese plazo, si lo consigna así en la letra. El girador podrá, en la misma forma, ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época. Entonces, de manera general, cuando a ti te dicen que una letra de cambio o un título valor es a la vista, lo que te está diciendo es que el título se va a vencer al momento que se presente o se exhiba por parte del tenedor legítimo ante el deudor principal. En ese preciso momento que yo lo exhiba, que yo lo muestre, que yo lo lleve ante la persona para que lo pague, en ese momento es que yo tengo la letra o el título valor que sea vencido. ¿Ha quedado claro? Siempre cuando yo les digo que es vencimiento a la vista, es que yo tengo la letra, yo tengo el pagaré y apenas que lo presente ante el deudor principal, en ese momento la letra se ha vencido. Pero no es un vencimiento incierto, es decir, no es algo que yo no sé cuándo se va a vencer. No, es un vencimiento, sí, es un vencimiento que tiene unas reglas. Primero, para esto que voy a decir ahora, aplica para todos los títulos valores, menos para el cheque.
porque ya vamos a ver, porque el cheque tiene un vencimiento a la vista, pero con unas condiciones. Entonces le está diciendo, mire, el título con vencimiento a la vista, usted debe de presentarlo dentro del año siguiente a la creación. Entonces aquí ya nos está diciendo por qué es importante saber la fecha de creación, porque si yo sé la fecha de creación, sé cuándo el cheque o el título valor que sea, tengo plazo para presentarlo. Entonces, usted tiene un año desde la fecha de creación para presentarlo ante el deudor principal. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted dentro de ese año no lo presenta? Pues usted dentro de ese año no lo presenta, su letra de cambio, su pagaré o el título valor que usted haya creado, ese título valor va a caducar porque no cumplió la carga que usted tenía de presentarlo para pago. Entonces, cuando yo tengo un título valor a la vista que dice páguese a la vista, yo tengo que entender que tengo un año desde el momento de la creación y en el caso de que no sé cuál es la creación, tendría que ser, ese año sería contado, porque si no hay fecha de la creación, desde la entrega para presentarlo al deudor principal, para presentarlo al deudor principal para pago. Si yo no lo presento dentro de ese año, ese título valor me va a caducar. Ahora, la norma nos dice, ese tiempo para presentarlo, el girador, es decir, el creador de la letra, puede ampliarlo. Te puede decir, yo le doy a usted 3 años para que usted lo presente para pago, pero si lo va a ampliar, tiene que dejarlo consignado textualmente en el título valor. Si no lo deja consignado, se entenderá que el tiempo para presentarlo será de 1 año. Ahora, también puede decir que el pago será a la vista, pero no podrá ser presentado dentro de los 4 meses siguientes a su creación. Es decir, usted lo puede presentar dentro del lapso que va de los 4 meses al año desde su creación, porque el creador restringió que no podía presentarlo dentro de los 4 primeros meses del año siguientes a su creación. ¿Quedó claro? Esto son restricciones o excepciones a este año que da la norma, pero estas 2 excepciones que puede hacer el creador tienen que quedar consignadas en el título valor. Si no quedan consignadas, se entenderá que será el año siguiente a su creación. Ahora vamos a hablar con respecto a la forma de vencimiento a la vista en los cheques, porque en los cheques que son pagaderos a la vista no se me aplica el asunto de 1 año. Miremos, por favor, el artículo, vamos a hablar de cheques con este tipo de vencimiento. Vamos a hablar de cheques y por favor busquemos el artículo 717 del Código de Comercio. ¿Alguno que sea tan amable y lo lea? El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque postdatado será pagadero a su presentación. Entonces, aquí hay 2 cosas interesantísimas con respecto al cheque. Los cheques, la única forma de vencimiento que conoce un cheque es en la forma de vencimiento a la vista. Es decir, al momento que usted crea el cheque, usted puede, en ese momento, usted lo puede presentar desde el mismo momento que lo crea, se lo entrega al tenedor legítimo, a ese acreedor,
ese acreedor está legitimado para presentarlo para pago, para que se le venza desde cualquier momento. Sin embargo, nos está diciendo que cualquier anotación contraria, es decir, si yo digo, vamos a poner, yo tengo un cheque y lo puse un cheque fechado que decía que la fecha de creación era el 15 de agosto y yo lo presento al banco hoy, estoy a 27 de julio, no me puede decir el banco, no, es que tiene que esperar que llegue el 15 de agosto. No, porque aún que esté postfichado, es decir, tengo una fecha de creación posterior, yo puedo cobrar ese cheque. ¿Por qué lo puedo cobrar? Porque el cheque es post fecha, el cheque es pagadero a la vista. Desde el momento que yo lo exhiba al deudor, desde ese momento, yo más bien aquí no sea al deudor, sino al banco, desde el momento que yo le exhiba al banco, le nace al banco la obligación de cobrar, de pagármelo. Ahora, el cheque no tiene un año para la presentación para pago. Siempre escuchábamos que decíamos, no, el cheque prescribe al año, a los 6 meses. Sí, las acciones de los cheques prescriben a los 6 meses, pero eso no quiere decir que el cheque no pueda caducar antes. Ustedes saben que una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad. Ya ustedes saben la diferencia entre la una y la otra, ¿verdad? A ver. Diferencia entre caducidad y prescripción desde el punto de vista procesal. Pero, o sea, tengo referencia en cuanto a la prescripción. Vale, dale. Y si no estoy mal, la prescripción se da al momento del término o el plazo como tal que se tiene para poder realizar la acción cambiaria. A partir del vencimiento, o sea, ese como tal, si no estoy mal, por ejemplo, en la letra de cambio, al momento del vencimiento de esa letra de cambio, se tienen 3 años con el fin de poder hacer dicha acción cambiaria, si no, prescribe. Pero la caducidad la caducidad y la prescripción son conceptos no propios de la acción cambiaria, son conceptos generales del derecho. Y cuando estamos hablando nosotros de prescripción, sobre todo cuando a mí me aducen la prescripción y tomando lo que dijo el compañero respecto a la acción cambiaria, pero haciéndola lo suficientemente general, cuando algo me prescribe es porque yo dejé que transcurriera el tiempo necesario para poder mover una acción, para poder ejercer una acción. ¿Cuál es la acción que usted está ejerciendo en títulos valores? La acción cambiaria. Entonces, usted dejó que transcurrió el tiempo sin que usted ejerciera esa acción. Acción, cualquier tipo de acción, acción ejecutiva, acción ordinaria, acción, las acciones de prescripción, las acciones, bueno, de prescripción adquisitiva de dominio, extintiva de derecho, cualquiera de esos tiempos que usted haya dejado de pasar sin mover una acción, en ese momento usted, mis queridos señores, tiene en su haber, en su conocimiento, que le ha prescrito porque ha transcurrido un tiempo sin mover, sin ejercer la acción. Pero cuando yo digo que algo caduca, es porque yo no dejé transcurrir el tiempo para no ejercer la acción, sino para cumplir una carga. Ustedes ya vieron en procesar la diferencia de carga y obligación, ¿verdad? Carga, las obligaciones de las partes y las cargas de las partes. ¿Sí vieron eso? ¿Sí lo vieron? Solo veo una introducción al derecho, introducción procesal general, que uno ve que es una carga, que es y una esa vaina no la entiende cuando lo está dando, pero me imagino que ya lo vieron por lo menos la teoría. A ver, jóvenes, no nos hagan quedar mal a los docentes. Profe, sinceramente no tocamos eso. Bueno, mire, cuando uno está viendo que es una carga, es eso.
son imposiciones que la ley le da a una parte o a una persona que debe de cumplirla para poder tener pleno derecho. Entonces, por ejemplo, para que mi acción cambiaria no caduque, ojo, caduque, no estoy hablando de prescriba. Si yo tengo un título o valor a la vista, la norma me está diciendo que yo tengo que presentarlo para pago. Y el término para presentarlo para pago, de manera general, es un año. Si yo no lo presento dentro de ese año siguiente a la creación, ¿qué pasa con mi derecho cambiario? Mi derecho caduca porque no cumplí la carga que me estaban exigiendo. ¿Me he dado a entender? ¿Y cuál era la carga que me estaban exigiendo? Pues presentarlo dentro del año siguiente. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, señores? Sí, bro. O sea, la carga viene siendo lo que uno tiene que hacer durante el proceso. No dentro del proceso. La carga es lo que tú tienes que hacer para activar ese derecho a poder ir después a una acción judicial. ¿Me doy a entender? Sí, profe, ya. Tú tienes un derecho. ¿Cuál es el derecho? Que te paguen el cheque. Pero esa carga, no solamente tienes que el derecho que te paguen el cheque, tienes una carga para que ese cheque tenga pleno efecto, sea plenamente válido y a usted se lo puedan cobrar. Entonces, esa es la carga de la caducidad. En el cheque, mis queridos señores, la norma, el artículo 718, voy a ponerlo por aquí, del Código de Comercio, nos va a decir algo y nos va a decir que nuestro término de caducidad no es de un año, sino que nuestro término de caducidad para un cheque, y aquí sí vamos, la primera es 15 días si desde la fecha de creación si es en el mismo lugar, 15 días desde la fecha de creación, si es en el mismo lugar de creación, es el mismo lugar para pago. Es decir, a mí me giraron un cheque en Sincelejo para ser pagadero, ¿en dónde? En Sincelejo. Entonces, si es el mismo lugar de creación y de expedición, perdón, de expedición y de cobro, entonces tengo 15 días para presentarlo al banco. Voy a poner así, mismo lugar de expedición, o sea, ay, Jesús, de que se expidió el cheque y el de cobro. Ahora, la norma también nos va a decir que yo tengo un mes, la segunda posibilidad, yo tengo un mes para cobrarlo si se da en el mismo país. O sea, si es en el mismo país, o sea, si es en Colombia. Vamos a ponerlo así. Un mes si es en Colombia, en cualquier lugar. Es decir, me expidieron un cheque en Cartagena para cobrarlo en Montería. Como es en el mismo país, tengo cuánto para ir a presentarlo para pago, un mes. La tercera, si me lo expiden en cualquier país de Latinoamérica, de México para abajo, tengo que entender que son 3 meses para cobrarlo. Me expidieron el título en Panamá para cobrarlo en Sincelejo, es decir, 2 países diferentes, cualquier país de Latinoamérica, tengo 3 meses para irlo a cobrar. Entonces, Latinoamérica. Y si es en el mundo, así, parece como si fuera la aerolínea, y si es dentro de cualquier país fuera de Latinoamérica, tengo 4 meses para cobrarlo, para presentarlo para pago. 4 meses, otro país. Es decir, me expidieron el cheque en Canadá, tengo 4 meses para cobrarlo en Colombia, tengo 4 meses para presentarlo para pago. Entonces, esto que estoy diciendo aquí, esto que yo estoy diciendo aquí,
Lo que estoy diciendo es que usted tiene la obligación de presentar el título, el cheque, para que se lo paguen, para cumplir esa carga y evitar que el cheque te caduque dentro de ese tiempo. Ahora, hay algo que quiero que leamos con atención, que es el artículo 721. Vamos a leer ese artículo porque nos va a decir algo que es lo que la gente se tiende a confundir cuando estamos hablando de los títulos. Por favor, de los cheques, de la caducidad en los cheques. Por favor, a ustedes, alguno de ellos, que por favor se sirva leerlo. Artículo 721. Pago el cheque dentro de los 6 meses siguientes a su fecha de expedición. Aun cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador o hacer la oferta de pago parcial, siempre que se presente dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Entonces, aquí le va a aparecer, no, es que usted tiene el tiempo de 6 meses para presentarlo para pago. Sí, o sea, no es que usted tenga 6 meses para presentarlo para pago. Lo que te está diciendo la norma es, mire, si a usted el cheque lo dejó caducar, por X o Y motivo, no cumplió la carga dentro del tiempo, pero usted al tercer mes se acuerda y lo presenta al banco para pago y hay dinero y fondos en ese banco para pagar ese cheque, pues a usted se lo van a pagar. ¿Quedó claro? Se lo van a pagar. Pero el hecho de que a usted se lo vayan a pagar no quiere decir, mis queridos señores, porque usted tiene el derecho de que usted le pagaran eso. Perfecto. 6 meses. Usted lo presentó al tercer mes. No cumplió los 15 días que da la norma. Pero cuando usted vaya a presentarlo, va a protestar, la otra persona se va a exonerar y le va a poder decir, es que yo cumplí con mi obligación de contar con saldo suficiente durante los 15 días que me exige la ley que usted lo pueda presentar para pago. Como usted no lo cobró dentro de ese tiempo, yo no tenía la obligación de mantener fondos suficientes para cubrir esos cheques por fuera del término que la ley me señala. Me estoy dando a entender, mientras que cuando yo tengo un cheque y a mí me van a decir, mire, es que, pero es que yo lo puedo presentar para pago de los 3 meses y si hay plata me pagan. Sí, pero la obligación que tenía la persona era presentarlo dentro de los 15 días, en el caso de que se haya girado en la misma ciudad. Ahora, si él dentro de esos 15 días no lo presentó, ¿qué pasa? Dice la norma, que aunque él me pueda demandar después, me va a poder demandar, la persona puede alegarle caducidad porque no le presentó el cheque y él demuestra, y esa persona demuestra que tenía fondos en la cuenta corriente dentro de durante esos 15 días mantuvo el fondo, o sea, mantuvo el dinero allí para pago y no lo presentó, él se va a poder exonerar de ese pago, porque él dijo, yo sí cumplí con mi obligación de tenerte el dinero dentro de los tiempos para presentación. Como usted no lo presentó, a mí no me puedes exigir que yo te lo mantenga durante 6 meses. Como no me puedes exigir que yo te mantuviera el dinero durante 6 meses, entonces tu cheque ha caducado y puedes solicitar la caducidad.
Vamos a mirar el artículo 729 para que quede claro esto, porque a veces la gente tiende a confundirse. Por favor, artículo 729. Por favor. Caducidad de la operación cambiaria contra el librador. Sí, por Bien. favor, continúe. La acción cambiaria contra el librador y sus avalistas caduca por no haber sido presentada a tiempo. Compañerita, por favor, ¿puedes volver a leerlo? Que no te... ¿Puedes volverlo a leer, compañera, por favor? Se escucha entrecortado, por Caduca favor. por no haber sido presentado y presentado el cheque. Bueno, lo voy a leerlo yo. Ay, voy serio. Profe, si quiere yo Por lo- favor, por favor. Caducidad de la operación cambiaria contra el librador y sus avalistas por la no presentación y protesto del cheque a tiempo. La acción cambiaria contra el librador y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque en tiempo. Si durante todo el plazo de presentación el librador tuvo fondos suficientes en poder del librado y por causa no imputable al librador el cheque dejó de pagarse, la acción cambiaria contra los demás signatarios caduca por la simple falta de presentación o protesto oportunos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues muy sencillo. Si usted no, si la persona tenía plata durante esos 15 días que tenía que mantener, pongamos que estamos en el primer caso, que tenía que tener dinero o fondos en su cuenta corriente para que el banco pagara ese cheque y el acreedor no lo presentó dentro de esos 15 días, el deudor va a alegar en el proceso caducidad. ¿Y cómo alega la caducidad? Primero diciendo que no se presentó dentro de los términos o en los plazos del artículo 718. Y segundo, probando, y eso se prueba muy fácil con una certificación bancaria, que dentro de los términos de presentación, dentro de los términos de presentación, él contaba con dinero, con recursos, con saldo para cubrir el cheque. De esa manera ha caducado el cheque. Ahora, diferente, completamente diferente a lo que nos está diciendo, que te lo puedan pagar después de estos tiempos, pero corres el riesgo que te pidan caducidad de la acción. ¿Quedó claro? Y la caducidad lo saca el juez como una excepción. Antes se le decían una excepción cambiaria, ahora simplemente lo que hace la norma, el Código General, perdón, es una excepción cambiaria la caducidad y esa excepción tiene un mérito porque se estudia de manera prioritaria en los procesos. Es decir, se puede estudiar de manera anticipada el asunto de la caducidad. ¿Quedó claro cómo es este vencimiento a la vista? Yo tengo un año para todos los demás para presentarlo para pago. Si no lo presento dentro de este año siguiente, mi acción caduca. En los cheques tengo un término especial para presentar. Si yo no lo presento dentro de este tiempo y además la persona del deudor tenía saldo, es decir, podía pagar ese cheque, ya yo puedo darme por muerta porque me van a alegar caducidad de la acción por no haberlo presentado en los términos que la ley me señala. ¿Quedó claro o hay alguna duda aquí con respecto a lo que hemos dicho? Señores. Profe, claro. Perfecto. Entonces, vamos aquí guardando, ya nos queda menos de un minuto. Ahora vamos a ver las otras formas de vencimiento que es día cierto, determinado o no. Esta es muy sencilla.
La segunda forma de vencimiento en realidad es muy sencilla porque eso tiene que ver con los plazos. Y cuando, vamos a poner aquí, bueno, vamos a esperar que se acabe este minuto y vamos a trabajar esa segunda forma, que es de acierto determinado y de acierto indeterminado. El de acierto determinado es aquel que está sometida a un plazo determinado. Se vence